¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué seguimos adelante incluso cuando la vida parece caerse a pedazos? Durante mucho tiempo, la psicología intentó responder a esas preguntas desde el dolor. El psicoanálisis, por ejemplo, nos hablaba del inconsciente y de los traumas de la infancia. El conductismo de estímulos y respuestas, casi como si fuéramos máquinas que aprenden por repetición. Pero en medio de ese panorama, en los años 50 y 60, un grupo de psicólogos se rebeló. Dijeron, el ser humano no es solo un conjunto de impulsos o comportamientos, también es libertad, creatividad y búsqueda de sentido. Así nació la psicología humanista existencial, también conocida como la tercera fuerza de la psicología, porque vino a equilibrar las dos anteriores, una corriente que nos recuerda que somos más que nuestras heridas, que cada persona tiene dentro una capacidad natural de crecer, de amar y de reinventarse, y que, aunque la vida duela, siempre podemos elegir cómo vivirla. Imagínate por un momento que somos exploradores en un vasto mapa interior, un mapa que Abraham Maslow nos invita a descubrir. Él no vio al ser humano como un conjunto de carencias, sino como una montaña imponente de potenciales por escalar. En la base de esa montaña están nuestras necesidades fisiológicas, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que nos alimenta, el refugio que nos protege. Son esas necesidades básicas las que sostienen nuestra vida, las que debemos satisfacer primero antes de aventurarnos más alto. Luego, subiendo un poco, encontramos las necesidades de seguridad. No solo hablamos de estar a salvo físicamente, sino de la estabilidad económica, la previsibilidad en nuestro entorno, sentir que mañana será un día familiar y no una amenaza constante. Es aquí donde el ser humano comienza a construir su sentido de confianza en el mundo. Pero la montaña no solo se detiene ahí, más arriba están las necesidades sociales, el amor, la pertenencia, el sentir que formamos parte de algo, que somos apreciados por otros, porque somos seres profundamente relacionales, y sin ese contacto, nuestra alma comienza a sufrir. Alcanzamos un nivel más alto y encontramos la estima, el respeto hacia uno mismo, el reconocimiento por parte de los demás, el sentir que tenemos valor. Estas necesidades alimentan nuestra dignidad, nuestra autoestima, ese impulso de ser alguien que merece respeto y admiración. Finalmente, en la cima está la autorrealización, esa búsqueda auténtica de ser lo que realmente somos, de desarrollar todas nuestras capacidades, nuestra creatividad y vivir con propósito. Maslow nos explica que la salud mental no es simplemente la ausencia de ansiedad o tristeza, esa capacidad de vivir con autenticidad, de crear y amar, de encontrar y dar sentido a nuestra existencia. Este modelo cambió radicalmente la mirada tradicional de la psicología, porque en vez de centrarse en la falla, Maslow nos desafió a preguntarnos ¿qué hace florecer al ser humano? Y la respuesta está en esa montaña única que cada uno tiene dentro, esperando ser ascendida. Y al final, quizás entender que no siempre se trata de eliminar el dolor, sino de encontrarle un significado que nos permita seguir adelante. Por otro lado, tenemos a Carl Rogers, que sostenía que para que una persona experimente una transformación genuina, es necesario que se sienta escuchada profundamente, comprendida en su totalidad y aceptada tal como es, sin que se le exija ser diferente ni se le juzgue bajo ningún criterio. Esta convicción fue el eje que lo llevó a desarrollar la terapia centrada en la persona, un enfoque terapéutico que descansa en tres principios esenciales. El primero es la autenticidad o congruencia, que implica que el terapeuta se muestre genuino, sincero y transparente, dejando de lado cualquier máscara o rol que pudiera interferir con la relación. Esto crea un clima de confianza, donde el terapeuta es una persona real, accesible y coherente entre lo que siente y lo que expresa. El segundo es el principio de la empatía, que no es simplemente comprender desde fuera, sino una verdadera capacidad de ponerse en el lugar del otro,
de captar su mundo interno con profundidad y sensibilidad, experimentando su realidad desde su perspectiva única. La empatía permite que el terapeuta refleje al cliente su experiencia como un espejo comprensivo y solidario que facilita la autoexploración y el autoconocimiento. El tercer y crucial principio es la aceptación incondicional positiva, que consiste en que el terapeuta reciba al cliente sin juicios ni condiciones, respetando su valor intrínseco, aunque sus comportamientos o pensamientos sean conflictivos o distintos. Esta aceptación genera un entorno seguro, libre de amenazas, en el que la persona pueda expresar sus sentimientos con libertad y sin miedo al rechazo. Rogers desarrolló también el concepto de tendencia actualizante, que describe como una fuerza interna inherente a cada individuo, la cual lo impulsa hacia el crecimiento, el desarrollo personal y la integración del yo real con el yo ideal. Sin embargo, esta tendencia necesita un contexto favorable, un ambiente que la nutra y respete, tal como una planta requiere luz, agua y cuidado para florecer. En la práctica, Rogers propuso cambiar la pregunta habitual ¿qué te pasa?, por una más profunda y centrada en la experiencia emocional. ¿Cómo te sientes? Porque para él, la verdadera salud mental reside en la coherencia, en que lo que la persona siente, piensa y hace estén alineados, produciendo un sentido de autenticidad y congruencia interna. Si todos pudiéramos aprender a escucharnos y escucharnos con esa misma empatía y aceptación, el mundo sin duda sería un lugar más humano, más comprensivo y abierto al crecimiento personal y colectivo. Continuando con esta línea de pensadores, nos encontramos con Fritz Perls, creador de la terapia Gestalt, que aportó una visión innovadora centrada en la conciencia plena del momento presente, mientras Maslow hablaba del crecimiento humano y Rogers de la importancia de la empatía. Perls enfatizaba en la necesidad de vivir en el aquí y en el ahora. Según él, muchos de nosotros estamos atrapados en tiempos distintos al presente, inmersos en recursos del pasado o angustias por anticipaciones del futuro. Esto genera un desequilibrio que dificulta nuestro bienestar. La Gestalt propone que la salud mental no reside en evitar o suprimir emociones, sino en experimentarlas plenamente y responsabilizarnos de ellas en el presente. No significa ignorar el pasado, sino evitar quedarnos anclados en él, permitiendo que la experiencia actual nos moldee y nos guíe. Las técnicas gestálticas, como la silla vacía, permiten al paciente dialogar consigo mismo para resolver conflictos internos, mientras que la expresión corporal facilita la reconexión con las sensaciones y emociones que el cuerpo manifiesta. Para Perls, la conciencia o awareness es el primer paso hacia el cambio y el equilibrio. Es a través de esta toma de conciencia de nuestro cuerpo, emociones y pensamientos, aquí y ahora, que podemos integrar nuestras partes fragmentadas y volver a ser un todo coherente. La responsabilidad personal y la autorregulación son fundamentales para restaurar la salud psicológica, haciendo que la persona confíe en sus propios recursos para su crecimiento y plenitud. Y finalizando con este recorrido por los autores más relevantes de la psicología humanista existencial, nos encontramos con Viktor Frankl, quien fue un psiquiatra austriaco y un sobreviviente de los campos de concentración nazis. Él hizo una contribución muy profunda y transformadora a la psicología al descubrir que aunque no podemos controlar las circunstancias que nos ocurren, siempre conservamos la libertad de elegir nuestra actitud frente a ellas. Esa idea fundó la base de la logoterapia, una forma de psicoterapia que se centra en la búsqueda del sentido como un motor fundamental de la existencia humana. Frankl desafió las teorías anteriores que planteaban que el ser humano está movido principalmente por la búsqueda de placer, como sostenía Freud, o por la voluntad de poder, como defendía Adler. En cambio, afirmó que la verdadera motivación del ser humano es la voluntad de encontrar un sentido, un propósito, que haga que la vida valga la pena, incluso en las situaciones más extremas y dolorosas. Cuando una persona logra identificar y comprometerse con un propósito profundo,
es capaz de soportar y trascender el sufrimiento más insoportable. La logoterapia se apoya en 3 valores esenciales para construir un sentido, que son los valores creativos, que se refieren a lo que hacemos y aportamos al mundo a través de nuestras acciones, los valores vivenciales, que se viven a través de la experiencia, los sentimientos, las relaciones y los valores de actitud, que se manifiestan en la postura con la que enfrentamos aspectos inevitables de la vida, como lo son el sufrimiento y la muerte. Frank daba como ejemplo una frase que no podemos olvidar. Abro comillas. A un hombre se le puede arrebatar todo, salvo la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Cierro comillas. Frank nos enseña que incluso en medio del sufrimiento podemos encontrar una libertad interior inquebrantable, la libertad de darle un significado a nuestra experiencia y de elegir cómo responder a ella, y que esa capacidad es la que permite que la vida tenga sentido y valor más allá de las dificultades. La psicología humanista existencial nos ofrece una perspectiva profunda y enriquecedora sobre lo que realmente significa estar mentalmente sano. La salud mental no se define simplemente como la ausencia de enfermedad o disfunción, sino más bien como la presencia activa y consciente de aquellos elementos que hacen que la vida valga la pena, como el sentido, la autenticidad, la conexión profunda con uno mismo y con los demás. A diferencia de los modelos tradicionales que tienden a diagnosticar y etiquetar síntomas, la psicología humanista existencial busca comprender a la persona en su totalidad, sin reducirla a una lista de problemas o patologías, pues se enfoca en lo que está vivo y floreciendo en el individuo, dentro de uno, en su potencial para crecer y transformarse, más que en aquello que está roto o dañado. Quizás esta sea una de sus enseñanzas más poderosas, que la existencia humana, aunque inevitablemente llena de desafíos y sufrimientos, puede ser profundamente significativa. En un mundo acelerado, donde el ritmo vertiginoso y las expectativas externas nos empujan a la competencia y a la comparación, esta corriente nos invita a desacelerar, a pausar, a voltear la mirada hacia nuestro interior para escucharnos con atención y respeto. Y ya para ir terminando, la psicología humanista existencial nos propone una reflexión esencial. La pregunta no es tanto ¿qué tengo? En términos de síntomas o diagnósticos, sino ¿quién soy? En mi esencia más profunda y sobre todo, ¿qué quiero llegar a ser en mi proyecto de vida? Este enfoque reconoce que el dolor y la dificultad forman parte inevitable de la experiencia humana, pero no nos prometen su eliminación. En cambio, nos enseñan a transitar con ellos, a hacerles espacio y a integrarlos como parte de nuestro camino hacia la autenticidad. Siguiendo la visión de Carl Rogers, el crecer supone ser cada vez más reales, más humanos y más libres, desarrollando nuestras capacidades para vivir con autenticidad y solidaridad. Así, la psicología humanista existencial nos invita a despertar una conciencia de nosotros mismos que nos permita construir una vida con sentido, aún en medio de las dificultades. Y así la invitación queda hecha, de detenernos un instante, respirar y preguntarnos profundamente, sin miedo ni prisa, ¿qué le da sentido a nuestra existencia? Porque en esa búsqueda radica la esencia de ser verdaderamente humanos.